Mamá, te firmo el papel del asilo, ya está decidido. Dolores sintió como si le hubieran clavado un cuchillo directo al corazón. Sus manos de 78 años temblaron mientras sostenía el teléfono contra su oído. La voz de Diego, su único hijo, sonaba fría, calculada, como si estuviera cerrando un negocio. El asilo, pero hijo, si yo estoy bien, no estás bien, mamá. Vives sola, te caes, se te olvidan las cosas. Fernanda y yo ya no podemos cuidarte más. Fernanda, la nuera que nunca la había querido, que siempre la veía como un obstáculo entre ella y la vida perfecta que había soñado. Diego, por favor, dame una oportunidad. Puedo mejorar, es por tu bien. El asilo San Rafael es muy bonito. Tienen actividades, otros viejitos de tu edad. Viejitos, la palabra le cortó el alma como vidrio roto. Para su hijo, ella ya no era su madre, era solo otro viejito molesto. ¿Cuándo? Mañana, pero necesito tiempo para empacar mis cosas. Mamá, no necesitas tantas cosas. Allá tienes todo, solo lleva ropa y ya. Dolores miró alrededor de la casa donde había vivido 50 años. La mecedora donde había arrullado a Diego cuando era bebé. La cocina donde había preparado miles de comidas para él. El jardín donde había sembrado flores para que tuviera un hogar bonito. Diego, esta casa tiene todos nuestros recuerdos. Los recuerdos están en el corazón, no en las cosas. Mañana paso por ti a las 10. La línea se cortó. Dolores se quedó con el teléfono en la mano, mirando las paredes que habían sido testigos de toda su vida. No sabía que al día siguiente, cuando Diego llegara por ella, no solo estaría abandonando su hogar, estaría abandonando la casa que guardaba el secreto más grande de su vida. El secreto que convertiría a Diego en el hijo más arrepentido de todo México, porque hay madres que construyen imperios en silencio, sin que nadie se entere, y hay hijos que destruyen fortunas completas por no saber valorar a quien les dio la vida. Esa noche, Dolores no pudo dormir ni un minuto, se levantó de la cama a las 3 de la madrugada y caminó por su casa como fantasma, tocando cada mueble, cada fotografía, cada objeto que pronto dejaría para siempre. Se detuvo frente al portarretrato donde estaba Diego a los 5 años, sonriendo sin dientes, abrazando un oso de peluche que ella había cosido con sus propias manos. ¿En qué momento ese niño que la amaba tanto se había convertido en el hombre frío que la estaba abandonando? Recordó, era 1978, Diego tenía 8 años y había llegado de la escuela llorando porque los otros niños se burlaban de él. ¿Por qué no tienes papá como los demás?, le había preguntado entre lágrimas. Dolores se había arrodillado frente a él, le había tomado las manitas, le había mirado a los ojos. Porque Dios decidió que nosotros dos somos un equipo especial. Tú y yo contra el mundo, ¿sí? Diego había dejado de llorar. Tú y yo contra el mundo, tú y yo contra el mundo. Y durante 20 años así había sido. Ella trabajando doble turno en la fábrica de ropa para pagarse la escuela. Él estudiando con la luz de una vela cuando cortaban la electricidad por falta de pago. Los dos soñando juntos con el día en que Diego fuera alguien importante. Cuando sea grande, mamá, te voy a comprar una casa grande con jardín. ¿En serio? Sí. Y nunca más vas a tener que trabajar. Yo te voy a cuidar para siempre. Para siempre. ¡Qué mentira tan bonita! Dolores siguió caminando por la casa. Se detuvo en la cocina, frente al refrigerador donde todavía tenía pegadas las calificaciones de Diego de la primaria, puros 10. Ella había llorado de orgullo cada vez que él llegaba con un diploma. Se acordó de las noches cuando él estudiaba en la universidad. Ella llegaba del trabajo, muerta de cansancio, pero siempre le preparaba café y se sentaba a acompañarlo mientras hacía tarea. Mamá, vete a dormir, ya es muy tarde. No importa, quiero estar contigo. ¿No te cansas de cuidarme? Dolores le había acariciado el cabello. Hijo, cuidarte es lo que me mantiene viva. Ahora, 30 años después, Diego consideraba que cuidarla a ella era una carga insoportable. Dolores se dirigió hacia el fondo de la casa, hacia la puerta del sótano que había estado cerrada durante 15 años. Desde que murió Tomás, su esposo. Tomás no había sido el padre biológico de Diego, pero lo había amado como si fuera su propio hijo. Se había casado con Dolores cuando Diego tenía 12 años y había llegado como bendición del cielo a una familia que necesitaba un hombre. Ese niño va a ser alguien importante.
había dicho Tomás la primera vez que conoció a Diego. Tiene luz en los ojos. Y Tomás había trabajado como burro durante 20 años para asegurar el futuro de Diego. Trabajo de día en la construcción, trabajo de noche como vigilante. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente. Para cuando Diego se case, decía, para cuando tenga hijos, para cuando necesite comprar una casa. Tomás había muerto de un infarto a los 65 años, una mañana de diciembre mientras se preparaba para ir al trabajo. Su último acto en vida había sido darle a Dolores la llave del sótano. Aquí está todo lo que guardé para Diego y para ti. No lo abras hasta que lleguen tiempos muy difíciles. ¿Qué tiempos difíciles? ¿Qué hay ahí abajo? Promesa de padre. No lo abras hasta que realmente lo necesites. Dolores nunca había abierto el sótano, ni siquiera cuando había pasado por problemas económicos. Tomás había dicho, tiempos muy difíciles, no tiempos difíciles normales, pero ahora, con Diego abandonándola en un asilo, con su casa a punto de quedar vacía para siempre, Dolores entendía que los tiempos muy difíciles habían llegado. Tomó la llave del sótano del cajón donde la había guardado durante 15 años. La miró, era una llave pequeña, oxidada, que no parecía importante. Pero algo en su interior le decía que esa llave era más valiosa que todo lo que Diego podría imaginar. Diego llegó puntual a las 10 de la mañana, como había prometido, pero no vino solo. Fernanda, su esposa, lo acompañaba, y también trajeron a los gemelos de 8 años, Santiago y Mateo. Fernanda bajó del carro BMW negro con cara de asco absoluto. El traje de diseñador que llevaba puesto contrastaba brutalmente con la casa humilde de Dolores. ¿En serio aquí vivía tu mamá? Huele a viejo y a pobreza. Diego no defendió a su madre, ni siquiera la miró a los ojos cuando dijo, vamos a terminar esto rápido. Los niños se aburren y tenemos el brunch con tus papás a las 12. Dolores había pasado toda la noche empacando. Había puesto en una maleta vieja las fotos de Diego desde bebé, sus diplomas de la escuela, la manta que había tejido para él cuando nació, las cartas que él le escribía desde la universidad. ¿Todo eso te vas a llevar? Fernanda revisó la maleta como inspectora de aduanas. En el asilo no tienes espacio para tanta basura sentimental. No es basura, murmuró Dolores, apretando una foto de Diego en su graduación. Son recuerdos. Fernanda sacó las fotos de la maleta con manos perfectamente manicuradas. Fotos viejas. ¿Para qué las quieres si ya tienes Alzheimer? No tengo Alzheimer, protestó Dolores. Ah, no. Entonces, ¿por qué ayer me llamaste 5 veces para preguntarme lo mismo? Dolores no pudo explicar que había llamado 5 veces porque estaba desesperada, porque necesitaba escuchar una voz familiar antes de ser abandonada para siempre. Diego intervino, pero no para defender a su madre, para acelerar el proceso. Mamá, deja solo la ropa indispensable. Lo demás no sirve. Dolores vio cómo Fernanda tiraba sus fotos más preciadas a la basura, como si 78 años de vida fueran desperdicio, como si todo el amor que había dado no valiera ni siquiera el espacio de una maleta. Santiago, el mayor de los gemelos, encontró en la sala un álbum de fotos familiares. Papá, ¿quién es este bebé tan feo? Era Diego a los 6 meses, en brazos de Dolores, sonriendo baboso hacia la cámara. Ese soy yo, hijo. ¿Por qué estás tan feo? Fernanda se rió como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Todos los bebés están feos, amor. Por eso tu abuela no va a estar en nuestra casa nueva. Los viejitos dan miedo a los niños. Dolores sintió cada palabra como una bofetada. Pero lo peor no era lo que decían, era que Diego permitía que lo dijeran. Su propio hijo estaba dejando que humillaran a la mujer que había sacrificado su vida entera por él. Diego, puedo despedirme de la casa, solo 5 minutos, tienes 3 minutos, el asilo nos está esperando y después tenemos compromisos. Su abandono era solo otra cita en la agenda de Diego. Dolores caminó por su casa por última vez. En cada habitación había recuerdos de una vida dedicada completamente a su hijo. La cuna que había comprado de segunda mano cuando él nació, el escritorio donde él había hecho la tarea de toda la primaria, la mesa donde habían comido juntos miles de veces. En la cocina se detuvo frente al refrigerador.
Todavía tenía pegada la última carta que Diego le había escrito desde la universidad, 25 años atrás. Mamá, gracias por todos los sacrificios que haces por mí. Cuando sea doctor, te voy a dar la vida que te mereces. Te amo más que a nada en el mundo. Dolores arrancó la carta del refrigerador, la dobló, se la guardó en el bolsillo del vestido. Era lo único que se iba a llevar del Diego que había amado. Se dirigió hacia la alacena. Ahí, detrás de los frascos de especias, estaba escondida la llave del sótano, la llave que Tomás le había dado con tanto misterio. Para cuando lleguen tiempos muy difíciles, los tiempos difíciles habían llegado, pero ya no tenía tiempo para averiguar qué había guardado Tomás ahí abajo. Tomó la llave, la apretó en su puño, por alguna razón que no entendía, sentía que no debía dejarla. «Mamá, ya vámonos, no tenemos todo el día». La voz de Diego sonaba como la de un jefe apurando a un empleado. Dolores salió de su casa con una maleta de ropa, una carta vieja y una llave oxidada que no sabía que valía más que todo lo que Diego había ganado en su vida. El asilo San Rafael no era el lugar bonito que Diego había descrito por teléfono. Era un edificio gris de 2 pisos, con ventanas pequeñas y rejas, que olía a desinfectante barato y a comida recalentada. La directora, Sor Carmen, una mujer de 60 años con cara de pocos amigos, recibió a Diego en una oficina pequeña llena de archivos. «¿Usted es el señor que llamó por su madre?» «Sí, soy Diego Herrera. Le hablé sobre el cuidado para mi mamá». «Perfecto. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mensualmente?» Diego sacó su calculadora del celular. Había hecho cuentas durante todo el trayecto. 3,000 pesos mensuales. Eso es lo que puedo dar. Sor Carmen revisó una lista pegada en la pared. Con esa cantidad, su mamá va al pabellón económico. Cuarto compartido con otras 2 señoras. Baño compartido. Comida básica. Fernanda frunció el ceño. Cuarto compartido. ¿No hay algo más privado? Sí, pero el pabellón VIP cuesta 8,000 pesos mensuales. Cuarto privado. Baño privado. Comida especial, televisión por cable. Diego negó inmediatamente con la cabeza. «No, 3,000 está bien. Es lo que el presupuesto familiar permite». El presupuesto familiar, como si Dolores fuera un gasto más, como la gasolina o el supermercado. Sor Carmen sacó un paquete de formularios. «Necesito que firme estos papeles. Son el contrato de internación, la renuncia a responsabilidad médica y la autorización para medicamentos básicos». Diego firmó sin leer. Dolores no entendía la mayoría de las palabras legales, pero entendía que su hijo la estaba entregando oficialmente. Como quien entrega un mueble viejo que ya no necesita. «También necesito que firme aquí», dijo Sor Carmen, señalando una línea al final del último documento. «Es la autorización para que nosotros tomemos todas las decisiones médicas en caso de emergencia». «¿Qué significa eso?», preguntó Dolores. «Significa que si se enferma gravemente, nosotros decidimos qué tratamiento darle, sin necesidad de consultar a su familia». Dolores miró a Diego. «¿No me vas a consultar si algo me pasa?» Diego evitó sus ojos. «Mamá, ellos son profesionales, saben mejor que nosotros. Más códigos para decir, no quiero que me molesten, ni siquiera si te estás muriendo». Sor Carmen los llevó al pabellón económico. Los pasillos estaban llenos de ancianos en diferentes estados de abandono, unos en sillas de ruedas, mirando al vacío, otros caminando sin rumbo, hablando solos, algunos simplemente acostados en camillas en los pasillos, como si ya no cupieran en los cuartos. El olor era una mezcla de medicinas, orines y comida echada a perder. Dolores tuvo que taparse la nariz. «Aquí voy a vivir, es temporal», mintió Diego. «Solo hasta que te acostumbres». El cuarto de Dolores tenía 3 camas de metal, separadas apenas por cortinas deshilachadas. En una estaba acostada una señora que gemía constantemente, moviendo las manos como si estuviera espantando moscas invisibles. En la otra, una mujer que gritaba nombres de personas que probablemente habían muerto hace años. «Esta es su cama», dijo Sor Carmen, señalando un catre junto a la ventana que daba al estacionamiento. La ventana tenía rejas, como una cárcel. Diego puso la maleta sobre la cama. El colchón era delgado, duro, manchado. Las sábanas olían a cloro barato. «Bueno, mamá, ya estás instalada.
¿te vas a quedar un rato para que platiquemos? Diego ya estaba revisando su reloj. No podemos, los niños tienen clases de natación a las 2. Fernanda ya tenía el celular en la mano, respondiendo mensajes, completamente desconectada de lo que estaba pasando. Los gemelos corrían por el pasillo, molestando a los otros ancianos, gritando que todo olía feo. ¿Cuándo me vas a venir a ver?, preguntó Dolores, con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. Diego dudó. Los domingos, tal vez. Tal vez, depende de qué tengamos que hacer. Los niños tienen muchas actividades. Dolores sintió que se ahogaba. Diego, ¿puedo regresar a casa los fines de semana? Solo un día. Mamá, ya no tienes casa. Las palabras cayeron como martillazos sobre su cabeza. ¿Cómo que no tengo casa? Fernanda contestó con la crueldad casual de quien habla del clima. La vendimos ayer. Ya está escriturada. Con ese dinero vamos a comprar el departamento en la playa que queríamos en Acapulco. Dolores no podía respirar. Su casa, su hogar de 50 años, el lugar donde había amado, sufrido, criado a su hijo, construido todos sus recuerdos. Vendieron mi casa. Era lo mejor, dijo Diego, mirando hacia otro lado. Las casas vacías se echan a perder. Además, necesitábamos el dinero para el enganche del departamento. Pero yo vivo ahí. Ya no, mamá. Ahora vives aquí, es tu nuevo hogar. Santiago empezó a gritar desde el pasillo. Papá, ya vámonos, aquí huele a caca y me da asco. Diego se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Fernanda lo siguió, los tacones resonando en el piso de linóleo barato. Diego, espera. Él se detuvo en el marco de la puerta, pero no volteó. Te amo, hijo. Diego guardó silencio por un segundo, después dijo sin voltear, yo también, mamá, cuídate. Se fueron. Dolores se quedó sola en el cuarto que olía a orines y desesperanza, con una maleta de ropa vieja, rodeada de desconocidas que gemían y gritaban. Metió la mano al bolsillo del vestido. Ahí estaba la llave del sótano, la apretó con fuerza. No sabía que esa llave pequeña y oxidada era la venganza más perfecta que el destino le podía dar. Los primeros días en el asilo San Rafael fueron los peores de toda la vida de Dolores. Y eso que había vivido muchas cosas difíciles. Despertaba a las 5 de la mañana, no por gusto, sino porque doña Esperanza, una de sus compañeras de cuarto, gemía y gritaba durante toda la noche. La otra compañera, doña Remedios, se levantaba cada hora a ir al baño, pero nunca llegaba a tiempo, así que el cuarto siempre olía mal. El desayuno se servía a las 6:30 en un comedor grande lleno de mesas de plástico. La comida parecía hecha con los ingredientes más baratos posibles: café aguado, pan duro, mermelada que sabía a química pura. ¿Esto es todo?, le preguntó Dolores a la enfermera la primera mañana. «Es lo que incluye su paquete de 3,000 pesos», contestó la mujer sin mirarla. «Si quiere algo mejor, que su familia pague más». Su familia. Diego no había llamado ni una sola vez. Las actividades diarias consistían en sentarse en sillas de plástico en un patio pequeño, viendo televisión en un aparato viejo que apenas se escuchaba, o hacer manualidades con papel de baño y pegamento blanco. «Vamos a hacer flores para decorar el comedor», anunció la terapeuta ocupacional, una muchacha de 20 años que hablaba a los ancianos como si fueran niños de preescolar. Dolores había manejado las finanzas de una casa durante 50 años, había criado a un hijo profesionista, había trabajado en una fábrica supervisando a 20 empleados, y ahora la trataban como si fuera mentalmente incapacitada. Pero lo peor era la indiferencia del personal. Las enfermeras hablaban de los residentes como si fueran objetos. La de la cama 12 se volvió a orinar. Escuchó que decía una: «Ya está muy terca la de la cama 15, no quiere tomar las pastillas», comentaba otra. La de la cama 12, la de la cama 15, ni siquiera tenían nombres, eran solo números, problemas, molestias. El tercer día, Dolores intentó llamar a Diego desde el teléfono público del pasillo. Marcó el número que se sabía de memoria. Sonó una vez, 2 veces, 3. «Bueno, Diego, soy yo, tu mamá». Un suspiro al otro lado. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?» «Sí, solo quería escuchar tu voz». «¿Cómo están los niños?» «Bien. Mira, estoy ocupado. ¿Necesitas algo específico?» «No, solo, ¿puedes venir a visitarme el domingo?» «Este domingo no puedo. Los niños tienen torneo de fútbol».
Y el otro domingo, también tenemos planes. Te marco luego, sí. Colgó antes de que Dolores pudiera decir te amo. La cuarta llamada, Diego no contestó. La quinta tampoco. La sexta vez, una grabación le dijo, el número que marcó ha cambiado o está desconectado. Diego había cambiado su número de teléfono para no recibir las llamadas de su madre. Esa noche, Dolores lloró por primera vez desde que había llegado al asilo. Lloró silenciosamente, tapándose la cara con la almohada delgada para que sus compañeras de cuarto no la escucharan. No lloraba por la comida mala, ni por la cama dura, ni por el olor del lugar. Lloraba porque había entendido que su hijo la había borrado de su vida como quien borra un contacto molesto del teléfono. Después de 2 semanas, Dolores había desarrollado una rutina de supervivencia. Se levantaba antes que las demás para usar el baño cuando estaba más o menos limpio. Desayunaba sin quejarse, aunque la comida supiera horrible. Participaba en las actividades por no causar problemas, pero durante las noches, cuando sus compañeras de cuarto finalmente se calmaban, Dolores planeaba. Tocaba la llave del sótano que guardaba amarrada con un cordón al cuello, escondida bajo la ropa, y recordaba las palabras de Tomás. Para cuando lleguen tiempos muy difíciles, los tiempos muy difíciles habían llegado. Pero ella estaba encerrada en un asilo, sin manera de regresar a su casa vendida, sin forma de averiguar qué había escondido su esposo en el sótano. Una tarde, mientras hacía las flores de papel en terapia ocupacional, conoció a don Aurelio, un señor de 85 años que había sido contador durante 40 años. «¿Usted también está aquí por decisión familiar?», le preguntó. «Mi hijo dice que ya no puedo vivir solo», contestó don Aurelio. «Según él, se me olvidan las cosas, y se le olvidan». Don Aurelio sonrió con tristeza. «Se me olvida dónde pongo los lentes, pero nunca se me olvida que mi hijo me visita una vez cada 3 meses». Dolores sintió que había encontrado un alma gemela. «Mi hijo cambió su número de teléfono para que no le hable. Los hijos de ahora son muy ocupados», dijo don Aurelio. «Muy ocupados para amar a quien los amó toda la vida». Durante las siguientes semanas, don Aurelio se convirtió en su único amigo en ese lugar. Era el único que la escuchaba realmente, el único que entendía lo que significaba ser abandonado por la persona que más habías amado. «Don Aurelio, ¿usted cree que nuestros hijos nos extrañan aunque sea tantito?» «Señora Dolores, yo creo que nuestros hijos nos van a extrañar mucho, pero va a ser demasiado tarde». Una tarde, don Aurelio no apareció en el comedor. Dolores preguntó a las enfermeras. Don Aurelio se sintió mal en la madrugada. Tuvo un infarto. ¿Está en el hospital? No, señora. Don Aurelio ya falleció. Dolores sintió como si le hubieran quitado la última conexión humana que tenía. Vinieron sus hijos al funeral. La enfermera negó con la cabeza. Dijeron que iban a mandar flores. Don Aurelio había muerto solo, como había vivido sus últimos años, sin la mano de sus hijos, sin una palabra de amor, sin que nadie le dijera que había sido un buen padre. Esa noche, Dolores tomó una decisión que cambiaría todo. Después de la muerte de don Aurelio, Dolores entendió que si no actuaba pronto, iba a morir en ese lugar sin que Diego se enterara de lo que realmente había perdido. El problema era que necesitaba salir del asilo para investigar qué había en el sótano de su casa. Pero los residentes del pabellón económico no tenían permiso de salir solos. Durante días observó las rutinas del personal, estudió los horarios de las enfermeras, los cambios de turno, los momentos en que había menos vigilancia. Su oportunidad llegó un viernes por la tarde. Jacinta, la única enfermera que la trataba con amabilidad, estaba de turno sola porque su compañera se había enfermado. «Jacinta», le dijo Dolores, «necesito pedirte un favor muy grande». «¿Qué necesita, doña Dolores?» «Necesito salir unas horas. Es muy importante». Jacinta se puso nerviosa inmediatamente. «Doña, usted sabe que no puede salir sola. Es contra las reglas. Por favor, solo 3 horas. Necesito arreglar algo de mi casa». «¿Su hijo no puede arreglar eso?» Dolores la miró a los ojos. «Mi hijo no me habla desde que me dejó aquí». Jacinta había visto muchos casos como ese. Sabía lo que significaba ser abandonado por la familia. «Si no regresa en 3 horas, me van a despedir», dijo finalmente. «Regreso, te doy mi palabra. ¿Tiene dinero para el taxi?» Dolores revisó su bolsillo. Solo tenía 200 pesos que había guardado de su pensión. «No es suficiente», murmuró.
Jacinta abrió su cartera, sacó 500 pesos. Tome, pero me promete que regresa. Dolores apretó la mano de Jacinta. Era el primer gesto de bondad humana que había recibido en meses. El taxi llegó a la colonia donde Dolores había vivido 50 años. Todo se veía diferente. Su casa, que antes era azul, ahora estaba pintada de rosa. El jardín donde ella había sembrado rosas estaba pavimentado para hacer un estacionamiento, pero la estructura de la casa era la misma, y más importante, los nuevos dueños habían conservado las llaves originales. Dolores tocó el timbre. Una mujer joven abrió la puerta. «Disculpe, ¿qué necesita?» «Buenas tardes, soy Dolores, la antigua dueña de esta casa. ¿Puedo pasar? Olvidé algo muy importante en el sótano». La mujer la miró con desconfianza. No sabía que había un sótano. «Está escondido detrás de la escalera de la cocina. Los anteriores dueños probablemente no se lo mencionaron. No están mis esposos. No puedo dejar entrar desconocidos». Dolores sacó su credencial de elector, donde aparecía la dirección de la casa. «Por favor, solo necesito 5 minutos. Es algo que dejó mi esposo antes de morir». La mujer se apiadó. «Está bien, pero rápido». Dolores entró a lo que había sido su hogar durante medio siglo. Todo había cambiado. Los muebles, los colores, hasta el olor. Pero ella conocía cada centímetro de esa construcción. Fue directo a la cocina. Ahí estaba la escalera que llevaba al segundo piso, y detrás, disimulada en la pared, la puerta del sótano que los nuevos dueños no habían descubierto. Dolores usó la llave que había guardado durante 15 años. La puerta se abrió con un chirrido. Una escalera de madera bajaba hacia la oscuridad. Dolores no había traído linterna, pero el celular viejo que Diego le había dado tenía una luz pequeña. Bajó paso a paso, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo. El sótano era pequeño, húmedo, lleno de telarañas, pero en el fondo, exactamente donde Tomás se lo había dicho, había 5 cajas de madera selladas con cera. Dolores abrió la primera caja con manos temblorosas. Documentos, escrituras de propiedades que no sabía que tenían, títulos de terrenos en diferentes estados, certificados de acciones de empresas que no conocía. Segunda caja, joyas, collares de oro, pulseras con diamantes, anillos con piedras preciosas, joyas que Tomás había comprado en secreto durante 30 años de trabajo. Tercera caja, dinero en efectivo, fajos de billetes viejos pero válidos, dólares americanos y pesos mexicanos, organizados por denominaciones, miles y miles de billetes. Cuarta caja, más documentos legales, contratos de inversión a largo plazo, pólizas de seguro de vida que nunca había cobrado, certificados de depósito bancario. Quinta caja, una carta de Tomás, escrita con su puño y letra, dirigida a ella. «Mi querida Dolores, si estás leyendo esto es porque finalmente llegaron los tiempos muy difíciles de los que te hablé. Siento no haberte contado la verdad durante nuestro matrimonio, pero quería que viviéramos felices sin la presión de saber cuánto dinero teníamos. Durante 30 años, cada peso que no gastamos en lujos, cada sacrificio que hicimos por Diego, lo convertí en inversiones para nuestro futuro. Compré terrenos cuando eran baratos. Invertí en empresas cuando nadie las conocía. Guardé oro y joyas cuando costaban centavos. No te lo dije porque quería que fueras feliz siendo la mujer sencilla que eres, no la millonaria que siempre fuiste. El valor total de todo lo que hay en estas 5 cajas, según mi última estimación de 2008, es de aproximadamente 45 millones de pesos. Con los intereses acumulados y la revalorización de los terrenos, ahora debe valer mucho más. Úsalo sabiamente, mi amor. Úsalo para ser feliz. Y si Diego alguna vez te falta al respeto o te abandona, úsalo para enseñarle quién es su madre realmente. La casa donde vivimos también es más valiosa de lo que crees. Los terrenos colindantes tienen yacimientos de agua subterránea que las empresas embotelladoras van a querer comprar algún día. Eres rica, Dolores. Siempre lo fuiste. Solo esperaba el momento correcto para decírtelo. Con amor eterno, Tomás P.D. En el Banco Nacional, sucursal Centro, hay una caja de seguridad registrada a tu nombre. La clave es nuestra fecha de boda, 157-985.
Dolores leyó la carta 3 veces antes de que su mente procesara completamente la información. 45 millones de pesos, como mínimo. Había estado mendigando amor y cuidados de un hijo que la había abandonado en un asilo de tercera por ahorrar 5,000 pesos mensuales, sin saber que ella tenía más dinero que él podría ganar en 10 vidas. Dolores fotografió todos los documentos con el celular que Diego le había dado para emergencias. Ironía del destino, ese celular se iba a convertir en la herramienta de su venganza. No podía llevarse nada del sótano ese día, pero tenía toda la información que necesitaba. Subió las escaleras con las piernas temblando. La mujer joven la esperaba en la cocina. Encontró lo que buscaba. Sí, dijo Dolores, tocando la carta de Tomás en su bolsillo. Encontré exactamente lo que necesitaba. El regreso al asilo en taxi fue el viaje más largo de su vida. Dolores miraba por la ventana las calles de la ciudad donde había vivido toda su vida, pero ahora las veía con ojos diferentes. No era la viejita pobre y abandonada que Diego creía. Era una millonaria que había sido traicionada por su único heredero. Llegó al asilo justo a tiempo. Jacinta la esperaba nerviosa en la puerta. ¿Cómo le fue, doña Dolores? Muy bien, Jacinta, mejor de lo que había esperado. Esa noche, en su cama dura del asilo, Dolores no durmió ni un minuto. Planeó cada paso de la lección más cara que un hijo había recibido en la historia de México. Al día siguiente, pidió permiso para usar el teléfono público. Llamó al despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. Licenciado Mendoza y Asociados, buenos días. Buenos días, necesito hablar con el licenciado Mendoza. Es sobre un caso de abandono de persona mayor y recuperación de patrimonio. ¿De qué montos estamos hablando, señora? De aproximadamente 50 millones de pesos. Silencio al otro lado de la línea. Un momento, por favor. Le comunico inmediatamente con el licenciado. El licenciado Carlos Mendoza llegó al asilo esa misma tarde. Era un hombre de 50 años impecablemente vestido, con 25 años de experiencia en casos de patrimonio familiar. Cuando Dolores le mostró las fotografías de los documentos del sótano, el abogado casi se desmaya. Señora Dolores, ¿está consciente de lo que tiene aquí? 45 millones de pesos, según mi esposo, pero eso fue en 2000. El licenciado revisó los documentos en su tablet, haciendo cálculos rápidos. Con las revaluaciones inmobiliarias, los intereses acumulados de las inversiones y la inflación, estamos hablando de aproximadamente 85 millones de pesos actuales. Dolores sintió que se mareaba. 85 millones, como mínimo. Algunos de estos terrenos están en zonas que ahora son desarrollo turístico, pueden valer mucho más. Y todo eso es mío, completamente suyo. Su esposo fue muy inteligente. Todo está registrado a nombre de usted. Dolores respiró hondo. Licenciado, quiero recuperar todo mi patrimonio y quiero demandar a mi hijo. ¿Por qué motivos? Por abandono de persona mayor, por internación forzosa sin consentimiento, por disposición ilegal de mi propiedad principal. El licenciado tomó notas rápidamente. Todo eso procede legalmente. Su hijo vendió su casa sin su autorización expresa. Correcto, correcto. Yo nunca firmé ningún papel de venta. ¿Tiene testigos de que usted no quería ser internada? Dolores pensó. Jacinta, una de las enfermeras. Ella sabe que yo no quería estar aquí. Perfecto. ¿Su hijo se ha desentendido económicamente de usted? Paga 3,000 pesos mensuales por tenerme en el pabellón más barato. Cambió su número de teléfono para que no le hable. El licenciado sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un abogado que sabe que tiene un caso ganado. Señora Dolores, su hijo puede enfrentar hasta 8 años de prisión por abandono de persona mayor. Además, tendrá que pagar una reparación del daño que puede llegar hasta 15 millones de pesos. No quiero que vaya a la cárcel, solo quiero que aprenda una lección. Entiendo. Podemos negociar una reparación económica sin proceso penal. ¿Cuánto tiempo necesita para recuperar mi patrimonio? Con estos documentos, 2 semanas máximo. Todo está perfectamente legal. Su esposo era muy inteligente. Y para notificar legalmente a mi hijo, puedo empezar mañana mismo. Dolores miró alrededor del cuarto de asilo donde había vivido los peores meses de su vida. Licenciado, quiero que Diego reciba la notificación de una manera especial. ¿Cómo?
Quiero que venga a verme aquí, que me vea una última vez como la viejita pobre que él cree que soy, y después le va a entregar los papeles. Está segura, completamente segura. Durante 2 semanas, Dolores siguió viviendo en el asilo como si nada hubiera pasado, comiendo comida de cartón, durmiendo en catre duro, siendo tratada como desecho humano. Pero cada noche, antes de dormir, tocaba la carta de Tomás en su bolsillo y sonreía. La tormenta estaba por comenzar, y Diego no tenía ni idea de lo que se le venía encima. El viernes 15 de abril, el licenciado Mendoza llamó a Dolores al teléfono público del asilo. «Señora Dolores, ya está todo listo. Recuperé su patrimonio completo. El valor final después de todas las evaluaciones es de 92 millones de pesos». Dolores se tuvo que sentar. «¿92 millones? Sí. Algunos terrenos resultaron ser más valiosos de lo esperado. Uno de ellos está sobre un manto acuífero que varias empresas quieren comprar. ¿Y la demanda contra Diego? Lista para notificar. ¿Cuándo quiere que comencemos? Primero quiero que Diego venga a verme. Es importante que él tome la iniciativa». Esa tarde, Dolores hizo algo que no había hecho en 3 meses. Llamó a Diego. Marcó el número nuevo que había conseguido a través de una vecina de su antigua colonia. Sonó varias veces. Finalmente Diego contestó. «Bueno, ¿quién habla?» «Diego, soy yo, tu mamá». Silencio largo. Después, un suspiro de molestia. «Mamá, ¿cómo conseguiste mi número nuevo?» «Eso no importa. Necesito que vengas a verme». «No puedo, mamá. Ya sabes que estoy muy ocupado». «Diego, es muy importante. Es sobre dinero». Eso captó su atención inmediatamente. Diego siempre tenía tiempo para hablar de dinero. «¿Qué dinero? Necesitas venir para que te explique. No puedo hablar de esto por teléfono». «Mamá, no me hagas perder el tiempo. Si tienes algo que decirme, dímelo ahora. Es sobre una herencia. Tu papá Tomás me dejó algunas cosas guardadas». La voz de Diego cambió completamente. Se volvió dulce, interesada. «¿Qué tipo de cosas? Tienes que venir a verme para que te cuente». «¿Es mucho dinero?» «Es más dinero del que te puedes imaginar». Diego guardó silencio, haciendo cálculos. Su madre había vivido de manera muy humilde toda la vida. ¿Cuánto dinero podría haber guardado Tomás? 50,000 pesos. 100,000. ¿Cuándo quieres que vaya? Mañana, si puedes. Mañana tengo compromisos. Diego, esto no puede esperar mucho tiempo. Está bien, voy mañana en la tarde. Ven solo. Es algo privado entre tú y yo. ¿Por qué solo? Porque es asunto de familia, tu familia de sangre. Diego aceptó, intrigado por la posibilidad de dinero fácil. Esa noche, Dolores durmió profundamente por primera vez en meses. Al día siguiente comenzaría la lección más cara que un hijo hubiera recibido jamás. Diego llegó al asilo San Rafael el sábado a las 4 de la tarde. Vestía ropa casual, pero cara, jeans de diseñador, camisa de marca, zapatos italianos, todo pagado con el dinero de la venta de la casa de su madre. Dolores lo esperaba en la sala de visitas. Se había arreglado lo mejor que pudo con la ropa vieja que tenía, pero seguía viéndose como lo que era, una anciana abandonada en un asilo de tercera. «Hola mamá», dijo Diego, dándole un beso rápido en la mejilla. «¿Cómo has estado?» «Bien, hijo. Gracias por venir». Diego se sentó frente a ella, impaciente. «Bueno, cuéntame de ese dinero que mencionaste». Ni siquiera preguntó cómo se sentía, si necesitaba algo, si estaba cómoda en el asilo. Solo quería saber del dinero. «Tu papá Tomás me dejó algunas cosas guardadas en el sótano de la casa». «¿Qué cosas?» «Dinero, documentos, propiedades que no sabíamos que teníamos». Los ojos de Diego se iluminaron como los de un niño en Navidad. «¿Cuánto dinero?» «Mucho, Diego, mucho más de lo que imaginábamos». Diego comenzó a sonreír. Una sonrisa codiciosa, hambrienta. «¿Cuánto es mucho, mamá?» Dolores lo miró fijamente. Durante 3 meses había extrañado esa cara, pero ahora, viendo la avaricia desnuda en los ojos de su hijo, sintió que no lo conocía. 92 millones de pesos, Diego. Diego se quedó paralizado, como si las palabras no hubieran llegado a su cerebro. «¿Cuánto dijiste?» 92 millones de pesos. Diego se puso de pie como si lo hubieran electrocutado. Comenzó a caminar en círculos alrededor de la mesa. 92 millones. ¿En serio? ¿No te estás confundiendo?» «No me estoy confundiendo.
mamá, somos millonarios. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo podemos sacarlo? La transformación de Diego fue instantánea y repugnante. De hijo desinteresado a cazafortunas desesperado en cuestión de segundos. Calma, Diego. Calma. Hablas de 92 millones de pesos. Está en bancos, en efectivo. ¿Dónde? En diferentes lugares. Tomás fue muy cuidadoso. Diego se sentó de nuevo, pero no podía estarse quieto. Se veía febril. Mamá, con ese dinero podemos hacer cualquier cosa. Puedo renunciar al trabajo, comprar la casa que siempre he soñado, darle a mis hijos la mejor educación. ¿Podemos? Sí, claro. Es dinero familiar, ¿no? Dolores lo estudió como si lo estuviera viendo por primera vez. Diego, ¿tú qué has hecho para merecer ese dinero? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo que qué he hecho? Sí, ¿qué has hecho para merecer heredar 92 millones de pesos? Diego se puso incómodo. Soy tu hijo. Es natural que me toque la herencia. ¿Ser mi hijo te da derecho automático a mi dinero? Bueno, sí. Así funcionan las familias. Dolores asintió lentamente. Entiendo. ¿Y qué has hecho como hijo durante los últimos meses? Te traje a un buen lugar donde estés bien cuidada. Bien cuidada. Dolores señaló alrededor. El asilo sucio, el olor a desinfectante, los gemidos de los otros ancianos. Diego, ¿esto te parece buen cuidado? Es lo que alcanza con mi presupuesto. ¿Y cuánto estás pagando por este buen cuidado? 3,000 pesos mensuales. 3,000 pesos mensuales para la mujer que te dio la vida. Diego se puso defensivo. Es lo que puedo pagar. ¿Pero puedes pagar un departamento en Acapulco con el dinero de la venta de mi casa? Diego evitó sus ojos. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? El departamento es una inversión para el futuro de mis hijos, y yo no soy parte del futuro de tus hijos. Claro que sí, pero es más importante que tus hijos tengan un departamento en la playa, que su abuela tenga una vida digna. Diego no supo qué responder. Dolores respiró hondo. Había llegado el momento. Diego, el dinero que me dejó Tomás, sí, ya no es tuyo. La sonrisa se congeló en la cara de Diego. ¿Cómo que no es mío? Cambié mi testamento. Todo mi dinero se va a una fundación para ancianos abandonados por sus familias. Diego se puso de pie tan rápido que tiró la silla. No puedes hacer eso. Sí puedo. Soy tu hijo. Soy tu heredero legal. Eres mi hijo, pero no eres mi heredero. Los herederos se ganan su herencia con amor, no con sangre. Diego comenzó a temblar. Mamá, perdóname. Puedo cambiar. Puedo sacarte de aquí ahora mismo. Ahora sí puedes. Sí, ahora mismo. Te llevo a casa. ¿A cuál casa, Diego? A la que vendiste sin preguntarme. Diego se derrumbó. Literalmente se sentó en el piso. Mamá, por favor. 92 millones de pesos. Es el futuro de mis hijos. Tus hijos. Los mismos que dijeron que yo daba miedo. Diego no pudo responder. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego? Que si me hubieras tratado bien, si me hubieras respetado, si me hubieras querido aunque fuera un poquito, todo ese dinero habría sido tuyo sin que tuvieras que preguntar. Todavía puede ser mío, puedes cambiar el testamento. Dolores se levantó de su silla. No voy a cambiar nada, pero voy a hacer algo más. ¿Qué? Te voy a demandar. Diego palideció. ¿Demandarme por qué? Por abandono de persona mayor. En ese momento el licenciado Mendoza entró a la sala de visitas, como habían planeado. Señor Diego Herrera, ¿quién es usted? Soy el abogado de su madre. Tengo una notificación legal para usted. Diego tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó: demanda civil por abandono de persona mayor. Solicitud de reparación del daño por 15 millones de pesos. 15 millones de pesos, murmuró Diego. El equivalente al daño moral y económico que le causó a su madre, explicó el abogado. Diego miró a Dolores con horror absoluto. Me estás quitando 92 millones de pesos y además me estás demandando por 15, exacto. ¿Por qué? Dolores sonrió por primera vez en meses. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de justicia. Para que aprendas que las madres no son desechables, Diego. Para que entiendas que el amor no se recupera con dinero. Y para que sepas que las consecuencias de la crueldad duran para siempre. En los meses siguientes, la vida de Diego se desmoronó pieza por pieza.
como un castillo de naipes en una tormenta. Primero perdió el departamento de Acapulco. Para pagar los 15 millones de pesos de la demanda de reparación del daño, tuvo que vender todo lo que había comprado con el dinero de la casa de Dolores. Pero no era suficiente. Tuvo que pedir prestado al banco, hipotecando su casa principal. Las mensualidades del préstamo eran tan altas que no podía pagarlas con su sueldo. Fernanda lo abandonó cuando se enteró de que no solo no iban a heredar los 92 millones, sino que tenían una deuda que los iba a arruinar para siempre. «Yo no me casé contigo para ser pobre», le dijo mientras empacaba sus cosas. «Me casé con un hombre exitoso, no con un fracasado que abandona a su madre millonaria». Se llevó a los gemelos y pidió el divorcio, solicitando pensión alimenticia que Diego no podía pagar. Diego tuvo que mudarse a un departamento pequeño, en una colonia popular, el mismo tipo de lugar donde había crecido con Dolores, el tipo de vida de la que había tratado de escapar. Su trabajo como gerente de ventas ya no le alcanzaba para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Trabajaba doble turno, fines de semana, todo lo que podía para pagar las deudas, pero lo peor de todo era vivir sabiendo que había perdido 92 millones de pesos por su propia crueldad. Cada noche, solo en su departamento barato, calculaba lo que podría haber sido su vida con esa fortuna. Casa grande, carros de lujo, viajes, la mejor educación para sus hijos. Todo perdido por haber ahorrado 5,000 pesos mensuales en el cuidado de su madre. Mientras Diego se hundía en la miseria, Dolores resurgía como el ave fénix. Con sus 92 millones de pesos recuperados, compró una mansión hermosa en la zona más exclusiva de la ciudad. Tenía jardín, piscina, empleadas que la cuidaban como a una reina y una vista espectacular de la montaña. Pero no se quedó ahí. Usó parte de su fortuna para establecer la Fundación Tomás y Dolores para ancianos abandonados, que rescataba a personas mayores de asilos de tercera y les daba una vida digna. El primer rescatado fue don Esperanza, su antigua compañera de cuarto, que ahora vivía en una suite especial de la mansión, con enfermeras privadas y toda la atención médica que necesitaba. «¿Por qué me ayuda doña Dolores?», le preguntó don Esperanza. «Porque nadie merece morir abandonado y olvidado». La historia de Dolores se volvió famosa en toda la ciudad. Los periódicos escribieron artículos sobre la millonaria del asilo, la mujer que había descubierto su fortuna después de ser abandonada por su hijo. Empresarios importantes la buscaban para pedirle consejos de inversión. Fundaciones la invitaban a dar conferencias sobre el cuidado de los ancianos. Pero Dolores rechazaba la mayoría de las invitaciones. No quería fama, solo quería paz. Cada domingo visitaba la tumba de Tomás en el panteón. Le llevaba flores frescas y le contaba cómo había usado su herencia. «Lo hicimos, mi amor», le decía a la lápida. «Les enseñamos la lección más importante». Un año después de la revelación, Diego se atrevió a llamar a su madre. Había conseguido su número a través del abogado, después de meses de insistir. «Mamá, ¿qué necesitas, Diego?». La voz de Dolores sonaba diferente, más fuerte. «Quería pedirte perdón. Ya me pediste perdón el año pasado. Quería preguntarte si puedo visitarte». Dolores guardó silencio largo. «¿Para qué me quieres visitar? Porque te extraño. ¿Me extrañas a mí o extrañas los 92 millones de pesos?» Diego no supo qué responder. «Diego, tú tomaste tus decisiones cuando pensabas que yo no tenía nada que ofrecerte. Ahora vive con las consecuencias de esas decisiones. Pero soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, y siempre te voy a querer, pero ya no confío en ti. ¿Nunca me vas a perdonar?». Dolores suspiró. «Ya te perdoné, Diego, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Y mis hijos, tus nietos, mis nietos pueden venir a visitarme cuando quieran. Pero tú ya no eres bienvenido en mi casa. Mamá, por favor, entiendo lo que hice mal, he perdido todo. Vivo solo en un departamento horrible, trabajo día y noche para pagar deudas. Fernanda me dejó y ahora que perdiste todo quieres regresar conmigo. No es por el dinero, todo contigo siempre ha sido por el dinero, Diego». La llamada terminó. Diego se quedó sentado en su departamento pequeño, viendo las cuentas que no podía pagar, extrañando la vida que había perdido por su propia crueldad. 5 años después,
Dolores vivía rodeada del amor y respeto que siempre se había merecido. Su fundación había rescatado a más de 200 ancianos de situaciones de abandono. Tenía 3 casas de retiro de lujo donde las personas mayores vivían con dignidad, atención médica de primera y sobre todo con amor. Los domingos recibía la visita de Santiago y Mateo, sus nietos, que ahora tenían 13 años y la adoraban. Les había enseñado que el dinero no hace a las personas valiosas, sino el amor que dan y reciben. «Abuela, ¿por qué papá no puede venir con nosotros?», le preguntaba Santiago. «Porque tu papá necesita aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen». «Algún día va a aprender». Dolores miraba por la ventana de su mansión, hacia el jardín donde había plantado rosas como las que tenía en su casa de antes. «Tal vez, mi amor, pero será demasiado tarde». En su habitación sobre la chimenea tenía 2 fotos enmarcadas en oro. Una era de ella y Tomás el día de su boda, sonriendo con todo el futuro por delante. La otra era de Diego cuando tenía 5 años, abrazándola después de que ella llegara del trabajo. Todas las noches antes de dormir miraba esas fotos y pensaba en lo extraños que son los caminos de la vida. Cómo el amor puede convertirse en indiferencia. Cómo la pobreza puede convertirse en riqueza. Cómo la traición puede convertirse en liberación. «Tomás», le decía a la foto de su esposo, «hiciste más que dejarme dinero, me enseñaste mi propio valor». Dolores había vivido 78 años creyendo que su valor dependía de cuánto amor le dieran otros. Ahora entendía que su valor era intrínseco, independiente de si Diego la apreciaba o no. El abandono que había sido su peor pesadilla se había convertido en su mayor bendición. Le había enseñado que valía mucho más de lo que ella misma creía. Y le había demostrado que a veces, para encontrarnos a nosotros mismos, tenemos que perder a las personas que creíamos que más nos amaban. La historia de Dolores se contó durante años en toda la región como un ejemplo de que la justicia divina siempre llega, aunque tarde. Diego siguió viviendo en la pobreza que había querido evitar, trabajando para pagar las consecuencias de su crueldad. Nunca se recuperó económicamente del error más caro de su vida. Fernanda se volvió a casar con un hombre rico, pero siempre se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido más amable con Dolores. Los 92 millones de pesos la perseguían en sueños. Los gemelos crecieron visitando a su abuela los domingos, aprendiendo de ella lo que es el verdadero amor familiar. Cuando cumplieron 18 años, Dolores estableció fondos de educación para ellos, asegurando su futuro sin involucrar a Diego. Pero el mejor regalo que Dolores se dio a sí misma fue la paz. Ya no esperaba llamadas que no llegaban, ya no mendigaba amor que no le daban, ya no dependía de nadie para ser feliz. Por primera vez en su vida se sentía completamente libre, y en las noches, cuando el silencio llenaba su mansión, Dolores sonreía recordando las palabras que Tomás le había escrito. «Eres rica, Dolores, siempre lo fuiste». No solo había sido rica en dinero, había sido rica en amor, en sacrificio, en bondad. Diego había perdido esa riqueza por perseguir riqueza material. La vida, con su justicia misteriosa, había puesto a cada uno en el lugar que se merecía. Queridas amigas de abuelas sabias y fuertes, sintieron en el alma cómo la justicia divina protege a las madres que han sido abandonadas por sus propios hijos. Durante 3 meses, Diego creyó que había resuelto el problema de su madre internándola en un asilo barato por 3,000 pesos mensuales. Durante un año, disfrutó el departamento de Acapulco que compró con el dinero de la casa familiar. Pero cuando descubrió que había abandonado a una millonaria de 92 millones de pesos para ahorrar 5,000 pesos mensuales, entendió que había cometido el error más caro de toda su vida. Dolores aprendió que el respeto no se mendiga, se gana, que el amor no se suplica, se demuestra, y que su valor no dependía de cuánto la quisieran otros, sino de cuánto se valoraba ella misma. Diego descubrió que la codicia siempre cobra un precio más alto del que se imagina, y que algunas lecciones cuestan fortunas completas. Esta historia nos enseña verdades que nunca debemos olvidar. Primero, nunca subestimen a sus mayores. Las personas que han trabajado en silencio durante décadas a menudo han construido más de lo que podemos imaginar. Segundo,
Traten a sus padres como si fueran tesoros, porque literalmente pueden serlo. Y tercero, la justicia divina no tiene prisa, pero siempre llega exacta y completa. Si esta historia las conmovió, si alguna vez han sido subestimadas por su propia familia, o si simplemente creen en que Dios siempre pone a cada quien en su lugar, dejen su me gusta en este video. Comenten justicia divina, si creen que Diego recibió exactamente lo que se merecía. Comenten Madre Millonaria, si piensan que Dolores tomó las decisiones correctas. Y si conocen madres que están siendo maltratadas o abandonadas por sus familias, compartan este video con ellas. Tal vez necesiten recordar que valen mucho más de lo que sus hijos les hacen creer. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que el amor maternal es el tesoro más grande de la vida y que quienes no lo valoran siempre pagan las consecuencias. Recuerden, respeten a sus madres mientras las tengan. Ámenlas sin condiciones. Y nunca olviden que los recuerdos de una madre que nos amó son más valiosos que todas las riquezas del mundo. Que Dios bendiga a todas las madres que han sido subestimadas y que abra los ojos de todos los hijos que han confundido el amor con la conveniencia. La justicia divina siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Nos vemos en la próxima historia, familia. Amén.